Dios le bendiga, bienvenido una vez más. Vamos a entrar en esta palabra de bendición. El tema de esta mañana va a ser un tema precioso de bendición. Para esto vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Sin embargo, la versión que vamos a estar utilizando el día de hoy es la traducción al lenguaje actual. Casi siempre leemos la Reina Valera de 1960. Sin embargo, en esta ocasión vamos a leer la traducción al lenguaje actual. Si usted en su casita tiene la oportunidad de leerlo, sería una bendición. En caso dado de que no, va a estar apareciendo en su pantalla. En caso de que se le dificulte porque está haciendo alguna actividad, está ocupando, está lavando los trastes mientras escucha esto, está manejando en el transporte, le invito a que ponga atención. Y bueno, vamos a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el maravilloso, precioso y benigno nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5, traducción al lenguaje actual. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a entrar en el mensaje de esta tarde. Gracias le doy al Señor, gracias le doy a nuestro Salvador, que el día de hoy nos permite estar aquí una vez más reunidos, una vez más aquí para poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, como acabamos de darnos cuenta ahorita en Gálatas capítulo 6, nos muestra una parte que probablemente todos deberíamos de conocerla, que es restaurar, la restauración, ayudarnos, llevarnos las cargas los unos con los otros. Sin embargo, desafortunadamente en la práctica, mejor dicho, en la teoría suena bastante bonito, pero en la práctica resulta ser otra cosa. Empieza Gálatas capítulo 6 diciéndonos: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Antes de poder entrar bien a lo que es el tema de esta mañana, vamos a hacer una remembranza. En Gálatas capítulo 5 nos muestra el Señor acerca de que manifiestas son las obras de la carne, que manifiestas son las obras del Espíritu. Ya sabemos, y termina diciendo Gálatas capítulo 5, que todo aquello, todos los que practiquemos las obras de la carne, ninguna de esas cosas heredará el reino de los cielos, el reino de Dios, la vida venidera. Nada. Ahorita no nos vamos a entrar en ese tema. Ahorita vamos a centrarnos en este tema. Por lo cual, el escritor a los Gálatas, que es el apóstol Pablo, él supone que se está refiriendo en esta parte a hermanos que son espirituales. ¿Cuántos aquí somos espirituales? Pero en realidad es que nosotros, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué entendemos por ser espiritual? Es que podemos salir de nuestro cuerpo y andar en el espíritu aquí, andar en el espíritu allá. Nos enseña las palabras de las Escrituras que ser espiritual, en esta parte escritural de Gálatas 6, haciendo contexto a todo lo que nos narra el apóstol Pablo, es que es un hermano, una persona espiritual. Ustedes que son espirituales es porque procuran moverse por la guianza del Espíritu Santo, por la guianza del Santo Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu por los cuales debemos de movernos? Probablemente si hemos tenido la oportunidad de leer las Escrituras, sabemos que la paciencia, el amor, son algunos de todos esos frutos del Espíritu. Y en esta parte
el apóstol Pablo nos enseña y dice: ustedes que son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Por eso es que elegí la traducción al lenguaje actual, porque la traducción al lenguaje actual habla un lenguaje, la manera de expresarse, un poco más acorde al idioma o a la manera en la que hoy día nos expresamos. Una vez más, dice: por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentado de hacer lo malo. Este es el primer versículo. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. Si descubren que alguien ha pecado, desafortunadamente, son cosas que ya le he comentado aquí a mi hermanito Juanito, la iglesia cristiana es una iglesia, o la mayoría de iglesias cristianas, o la iglesia evangélica, los hermanos apartados, como nos conoce la religión popular. Si lo vemos así, es el único campo de batalla que no recoge a sus soldados caídos. ¿A qué me refiero con esto? Usted, si va a la guerra o si estamos en un conflicto, simplemente una pelea, o simplemente con la familia, y alguien de la familia se cae, ¿qué hacemos? Ayudamos a levantarlo. Simplemente lo vemos con nuestros hijos. Si nuestros hijos se caen, cuando son chiquitos, vamos y le ayudamos a levantarlo. Pero desafortunadamente la mayoría de iglesias cristianas no pasa eso. Un hermano peca y la mayoría de iglesias cristianas, la mayoría de hermanos que no son espirituales, que no son movidos por el Espíritu de Dios, porque aquí el apóstol dice: ustedes que son espirituales. ¿Qué tiene que hacer alguien que es espiritual? Si ha descubierto que alguien anda en pecado, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Corríjanlo con buenas palabras. Pero hoy no pasa eso. ¿Hoy qué pasa? Peca el hermano y lo primero que empiezan a hacer los hermanos, ¿qué es? Anda en pecado. Pastor, anda en pecado. No, usted, pastor, anda en pecado. Exactamente. No hay un mismo sentir. Hoy en día la iglesia ya no es un cuerpo. Lo hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos visto en otras ocasiones, que Dios nos manda que como iglesia todos tenemos que ser unánimes, tenemos que estar unidos en un mismo sentir, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y veámoslo así de sencillo. ¿Cómo no vamos a levantar a un hermano caído? ¿Cómo no vamos a restaurar a alguien que ha pecado, que alguien que cometió un error? Porque un error es cualquiera. Por eso ahorita vamos a estar viendo. Sin embargo, en vez de ayudarle, en vez de acercarnos, nos apartamos, señalamos y juzgamos. Es más, muchas veces hasta esa parte nosotros lo que hacemos, lo sacamos de la iglesia. Lo corremos, empezamos a hablar mal, se empiezan a hacer chismes, murmuraciones. Es que andas en pecado, es que por eso no predicas. Hermano, hoy no se sintió la unción cuando estaba usted cantando, anda en pecado. ¿En serio? ¿En serio el Señor era así con sus discípulos? Yo nada más pregunto, ¿el Señor Jesús sabía todo lo que iba a ocurrir con cada uno de sus discípulos y apóstoles? Sí. Ahí está en el Evangelio de Juan, sus discípulos dicen: Señor, nosotros ahora sabemos que usted conoce y sabe todas las cosas. Entonces, si Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, ¿por qué lo eligió? Si Jesús sabía que Judas lo iba a vender, ¿por qué lo eligió? ¿Por qué le lavó los pies? Y es más, no solamente eso, porque después cuando Pedro le falla, Jesús lo levanta y lo restaura. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le restauró, le regresó su restauración a Pedro? Porque Pedro no había fallado al hombre, le había fallado a Dios. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Oh, y eso fue como una daga para su corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque 3 veces le falló y las 3 veces el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Una vez conozco un hermano, que el hermano era un pastor, predicaba. De repente, pues pecó. Resulta que fue una fiesta. En la fiesta, él cometió el error
de tomar un vaso con una bebida embriagante, sin embargo no se embriagó. Lo que hizo él fue tomar alcohol. Entonces, él al momento de predicar no se sentía bien. Entonces él en confianza va y le comenta a los ministros, a los diáconos, les comenta: hermanos, ¿saben qué me pasó esto y esto? Esperando el apoyo, la ayuda. ¿Y qué pasó? Que la mayoría de ministros empezaron a decirle al pastor general: no, ¿sabe qué? Sáquelo, córralo. No, ya no debe ni de predicar. No, ya no lo dejen, castíguelo, no lo tenga predicando. Pero el pastor general, movido por el Espíritu de Dios, ¿qué creen que hizo? Se acercó al hombre, oró por él, lo abrazó y le dijo: prepárate porque mañana vas a predicar. Prepárate porque mañana vas a predicar. Este pastor, este predicador sorprendido, él siguió órdenes. Amén, como usted me indique. Y al día siguiente dio una predicación, pero con un poder, con una unción, con una sensibilidad espiritual. Una predicación que llenó el alma, una predicación que hizo llorar a la gente. ¿Por qué? Porque ahí donde Satanás había influido en 2 diáconos para que este hombre se callara, Dios dio una victoria poniéndolo a predicar y restaurándolo. Claro, la restauración es un proceso un poco más largo, pero nosotros como pueblo, como cuerpo de Cristo, nosotros no estamos para andar apuntando. Nosotros no somos quien para decidir. O no sé, hermano Juan, ¿usted decide quién sube a predicar? Usted o los hermanos que están viendo, ponga usted su nombre ahí. Hermano, hermana, fulano de tal, ¿usted decide quién canta? No. A lo mejor en la iglesia en la que usted va, sí. Porque hay iglesias en las cuales el pastor dice quién canta, hay iglesias en las que el pastor dice quién predica. Si es así, el pastor tiene el poder para levantar y para subir y para bajar. Pero si es Dios, solamente Dios tiene el poder para subir y para bajar a alguien de un lugar que Dios le ha dado. El rey Saúl cometió error, ¿no? Desobedeció a Dios en más de una ocasión, persiguió a David. ¿Quién puso a Saúl como rey? Dios. Bien pudo haber dicho Samuel: yo lo ungí como rey, yo le voy a quitar el mandato como rey. Pero ¿qué hubiera pasado si Samuel hubiera actuado así? Los israelitas, al no ser espirituales, hubieran dicho: no, Saúl simplemente es una víctima. Nunca se hubiera develado la realidad del corazón de Saúl. No sé si me va entendiendo. Nunca se hubiera demostrado realmente a qué estaba dispuesto Saúl después de haberle fallado al Señor, si Samuel hubiera actuado así. Pero Samuel, todo lo contrario. Él no señaló, él nunca dijo: es que sí, le dijo: ¿sabes qué? Le fallaste a Dios. Pero nunca le dijo: por esto yo te voy a quitar, yo te ungí como rey, tú ya no vas a ser rey porque así lo digo yo. No, sino le dijo: Dios, a partir de hoy, como tú me jalaste como tú rompiste mi manto, como tú rompiste mi pedazo de tela, así Dios va a arrancar de ti el reino. Pero no fue en el tiempo de Samuel, fue en los tiempos de Dios. Fue en el momento en el que Dios decidió darle oportunidad a Saúl. Tuvo Saúl la oportunidad de redimirse, de restaurarse, pero Saúl no lo aceptó, no quiso. Sino todo lo contrario, en vez de buscar la presencia del Señor, en vez de buscar y decir: Samuel, ayúdame, quiero agradar al Señor. Ayúdame Samuel a agradarle, a ser un rey conforme al rey que quiere Dios. Él buscó su propio camino y empezó a perseguir a David. Y ahí nos damos cuenta que el único que puede quitar y poner es Dios, nada más. Así de sencillo. Pero en esta parte escritural, Dios nos dice: ustedes, hermanos que son espirituales, si se dan cuenta que alguien ha pecado, ¿cómo dice? Corríjanlo con buenas palabras. No viene y dice con malas palabras y apuntando y diciéndole y declarándole. No. Porque así lo hace la mayoría de gente.
Así lo hacen en Alcohólicos Anónimos, así lo hacen en otras iglesias, así lo hace el mundo. Es la manera en la cual Dios, en la cual todo aquel que no conoce a Dios, es la manera en la que corrige. Con gritos, con regaños. Pero Dios nos dice, ustedes tienen que ser diferentes. Corríjanlo con buenas palabras. Con buenas palabras. Ahí es donde nos muestra que tenemos que estar en un mismo sentir. ¿De qué sirve que digamos, no? Sí, gloria a Dios, hermano. Si al rato usted falla y lo empezamos a juzgar. No, el hermanito Juan y eso que aquí estaba. No, el hermano fulano y tal. Y eso que predicaba. Y eso no, a mí no me ha mandado Dios a juzgar a los hermanos que cometen un error. Porque también quiero que quede claro esto. Es distinto cometer un error. Es distinto caer en pecado, como aquí dice, a practicar el pecado. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que la brocha está aquí y de repente pues en mi movimiento natural sin querer la tiro. Ay, se cayó. Pero supongamos que en vez de ser una brocha fuera un vaso de vidrio y el vaso de vidrio fuera de usted, hermano. ¿Se enojaría conmigo? Si está viendo que fue un accidente, ¿se enojaría conmigo? Exactamente, aún en la casa con la familia, a veces los niños chiquitos tiran las cosas por un accidente. Bueno, pues ya bien que malas cosas materiales, pues ya. Pero si usted ve, dice, bueno, no se preocupe, aquí le pongo otro vaso. Y ven ustedes que yo lo vuelvo a tirar, pero ahora ven esta acción, mire. Es una otra advertencia. Me ponen otro vaso y lo vuelvo a tirar. ¿Eso ya será un accidente? ¿Qué es eso? Ya usted. Exactamente. Es lo mismo con los hermanos que practican el pecado. Que quede muy claro, es muy distinto caer en pecado. Un error, una equivocación, cualquiera puede caer. David cayó. Pero David practicó el pecado. Si David hubiera seguido practicando el pecado, Dios jamás hubiera dejado que sus hijos reinasen sobre Israel. Sin embargo, la promesa está que toda la descendencia de David iba a estar reinando Israel. ¿Por qué? Porque David no practicó el pecado. Sí, cayó en pecado, pero no practicó el pecado. Es igual pasa eso con la vida de la iglesia y del hermano en la iglesia. Nosotros podemos caer, es más, yo puedo caer en un pecado, en un error, pero ahí donde yo caiga les voy a pedir que me ayuden a levantarme. ¿O me van a dejar tirado? Ahora póngase usted en mi lugar. Si usted cae, ¿le gustaría que lo empezáramos a señalar? Que le empezáramos a juzgar, a decir, a gritar, a hablar con malas palabras, a venir y decirle, hermano, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, cuando en realidad usted lo único que hizo fue caer sin querer. Lo que decía el apóstol Pablo, me encuentro que hay una ley dentro de mí que es la ley del pecado. Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. No es que yo quiera practicar lo malo. Cuando yo practico lo malo, cuando yo cometo y practico el pecado, ahí sí, dice el apóstol Pablo, ustedes juzguen, porque aún así van a juzgar a los ángeles, dice en 1 Corintios. Veamos qué más sigue diciendo el Señor en Gálatas capítulo 6. Pero tengan cuidado, versículo 1, de no ser tentados a hacer lo malo. Fácil es, ay, el hermano cayó en pecado, ya no se congrega, ya no lee la Biblia. Miren nada más. No, tengan cuidado. Tengan cuidado. En la Reina Valera dice, tengan cuidado a no tentaos, no se tienten. Piensen, analícense de que no vayan a ustedes a cometer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hizo caer al hermano me puede hacer caer a mí. A lo mejor lo que hizo caer a fulano, a sultano, puede hacer caerme a mí. Entonces yo que lo estoy juzgando al rato, me van a estar juzgando a mí. Y se cumple lo que dice el Señor. Traten a los demás como quisieran ser tratados. Ahora, ¿realmente pasa eso en la iglesia del Señor? Pasa en la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros muchas veces vemos al hermano caído y no nos acercamos para levantarlo. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro rol. Acercarnos, ayudarle, restaurarle con buenas palabras. A mí me ha tocado. Llegué a cometer errores. Pero cuando uno está al frente, uno ve a los hermanos que cometen errores.
Y uno que ha leído las escrituras dice, bueno, hay que ayudar al hermano. Hay que ayudar al hermano, a la hermana. Pero cuando uno, y más cuando uno está al frente, cuando uno comete el error, por eso uno que está al frente tiene más responsabilidad. Porque cuando uno comete el error, los hermanos luego empiezan a apuntar, y eso que predica, y eso que lee la Biblia, mírelo, y eso que es el encargado de la iglesia. Si así está el encargado, ¿cómo estarán los demás miembros? ¿No? A mí me llegaron a decir, hermano, yo pensé que ya andaba en el mundo, dígame si eso es corregir con buenas palabras. ¿Eso será corregir con buenas palabras o es amedrentar el alma del hermano? ¿Usted cree que de esa manera uno le dan ganas de convivir con los hermanos? Así ni ganas dan de convivir con los hermanos. Pero por eso el Señor le está hablando aquí a los que sois espirituales. ¿Cuántos sois espirituales? Gloria a Dios. Versículo número 2. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esta es la manera de obedecer la ley de Cristo. Cuando tengan dificultades, ¿a qué se referirá? En esta parte, en la Reina Valera, habla acerca de cuando ayúdense, sobrelleven sus cargas. Vamos a ver que hay cargas que Dios nos ayuda y dicen, esto es para que lo carguen ustedes. Pero también hay cargas que debemos de cargar nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Ejemplo, si traemos un buró, si traemos un closet grande, ¿lo podré aguantar yo solo? Necesito de que alguien más me ayude a llevar esta carga, ¿está de acuerdo? Pero hay cosas que yo sí puedo llevar solo, como por ejemplo un garrafón con agua, puedo llevar la carga yo solo. Hay cosas como que yo debo de llevar yo solo, como que si yo voy a la escuela y estoy en clases, si yo estoy en la escuela y estoy en clases, mi carga es el examen. ¿Será correcto que usted haga mi examen por mí? No, pero vamos a centrarnos primero en esta parte. ¿Cómo dice el versículo 2? Cuando tengan dificultades, esa es la clave, ayúdense unos a otros. Ayúdense, ayudémonos. No dice, si el hermano se cae, acércate y pisotealo, acábalo, patealo, pégale, dile de cosas, sácalo de la iglesia, déjalo por allá. No, todo lo contrario. ¿Dónde nos enseña esto las escrituras? Que el Señor restaura con el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pidió su parte de herencia, se fue a los placeres mundanos, perdió la herencia que le había dado su padre, regresó arrepentido, no buscando nada. Él dijo, ni siquiera quiero ser el hijo de mi padre nuevamente, sino solamente con comer lo que le dan a los marranos. Esa es también una enseñanza muy bonita. Pero regresa y se encuentra con que el padre lo recibe con los brazos abiertos. El padre corre por el hijo y lo abraza, lo viste de seda, de mantos, de púrpura, le da un anillo y hace gran fiesta. Restaura al hijo en el lugar en el que lo tenía. No lo dice, sí, quédate ya como un sirviente, no. Pero hoy no seguimos el ejemplo de Cristo, no seguimos el ejemplo de Dios, no seguimos las palabras de la palabra del Señor para nuestra vida. ¿Qué hacemos? Juzgamos, señalamos, pisoteamos. Hoy la iglesia cristiana, hoy los hermanos no son espirituales. ¿Y por qué no somos espirituales? Porque no hay frutos del Espíritu. ¿Y por qué no hay frutos del Espíritu? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu de Dios. Si no estamos movidos por el Espíritu, difícilmente vamos a hacer las cosas del Espíritu. Y si difícilmente hacemos las cosas del Espíritu, no vamos a ser espirituales. Y si no somos espirituales, cuando alguien cometa un error, vamos a hacer y vamos a actuar conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestro pensar, conforme a nuestra conveniencia. Porque si yo soy un joven, soy una persona, soy un líder, soy alguien que anhela el puesto del predicador, lo que más quisiera yo es que esa persona no esté. ¿Para qué? Porque si él no está, el primero que va a subir voy a ser yo. Entonces, el día que él cometa un error, lo primero que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Hermano, ¿ya vio? El líder no oró, hermano. O sea, son pequeños detalles muy, muy sencillos, ¿no? Y hacemos, dice Proverbios, que las termitas o las hormiguitas, las termitas, la polilla, ¿de qué tamaño son las polillas? Así chiquitas. Pero déjenlas durante un rato
y al rato una construcción de madera, ¡paz! Las pequeñas polillas pueden tirar una casa, si no les ponemos atención a tiempo. Por eso le digo, ¿y entonces qué hace? Ir el hermano no oró. Oiga, pastor, el hermano, el hermano que predica junto con usted, ¿viene a los servicios entre semana? No sé, pastor, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver porque se requiere, sí requiere, pero también necesitamos sobrellevarnos, necesitamos llevar la cara con el hermano. ¿Por qué el hermano no se presenta entre semana? Porque está trabajando, porque está estudiando, porque se le imposibilita, a lo mejor está cuidando a algún familiar y no puede llegar. Pero si el hermano puede llegar y no llega, ahí es donde Dios lo va a quitar del cargo que le ha dado. Y si uno es fiel y dice, Señor, yo no quiero ningún lugar, Dios mira. ¿Cómo mira Dios? Lo que hay en el corazón. Si yo no me dio como ustedes. Ahí está el ejemplo del rey David. Dios le dice a Samuel, deja de llorar por Saúl. Córrele, vete a Belén, donde está Isaí, que de sus hijos he elegido un rey. Samuel no sabía quién era. Llega con sus hijos y va el grandote, hermano, fornido, guapo. Bueno, no me dice eso la Biblia, ¿no? Pero de buen parecer. A los ojos de Samuel, a los ojos humanos, dijo, este tiene pinta de ser rey. No, pues a ver, Señor, yo creo que sí es este. ¿Y qué le dice el Señor? No, él no es. Bueno, este también, a ver, aquí el segundo. ¿El Señor es este? No, tampoco. Y ninguno de los hijos de Isaí. Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Sí, otro por allá, es el más pequeño. Está allá entre la majada, allá con las ovejas. Todo lleno de estiércol. Andar con las ovejas es andar oliendo feo, hermano. Andar allá en el campo es no bañarse. Andar allá en el campo es a veces hasta ser pues ignorante y letrado. Allá lo vio el Señor. ¿Qué vio Dios en David que no vio en sus hermanos? El corazón. Dios vio en David a un hombre conforme a su corazón y lo escogió. Por eso muchas veces nosotros no debemos de apuntar, sino llevar las cargas de los demás hermanos. Pero también hay que saber qué cargas. Tampoco vamos a adjudicarnos cargas que le corresponden a X o a Y hermanos. Hay cargas que solamente puede llevar cierto hermano. Yo no me voy a adjudicar sus cargas. Porque si yo me adjudico y me llevo sus cargas, al hermano lo hago débil. Podré fortalecerme yo, pero al hermano lo estoy haciendo débil. Eso ya no es unidad en la iglesia. Recordemos una vez, todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos caemos y me pego en la cabeza? ¿Qué hacen las manos? Lo primero que hacen, soban la cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer. Si el hermano se ha caído, ha cometido un pecado, cayó en pecado, supongamos que el hermano que cayó en pecado es la cabeza. Supongamos, nomás es un ejemplo. Si nosotros sois espirituales, vamos y nosotros somos las manos que van a sobar la cabeza. Pero si nosotros no somos espirituales, vamos a agarrar la cabeza y mire, vamos a empezar a golpear la cabeza. Si lo vemos a los ojos normales, este está loco. Se cayó, se pegó, se lastimó su cuerpo y todavía se está golpeando. Pues ¿qué le pasa? Así es en la iglesia. Díganme si no está mal eso. Que el hermano cae y en vez de levantarlo, en vez de ayudarle a seguir su camino, lo señalamos, lo pateamos, lo injuriamos, lo juzgamos, señalamos, le quitamos todo privilegio. ¿Quiénes somos nosotros para quitar ese privilegio? Si lo que estamos haciendo procede de nosotros, aguas, porque el que va a defender al hermano no va a ser él. ¿Quién va a ser? Ahora imagine que el Señor defienda al hermanito, que usted está señalando, que nosotros estamos señalando. Dios protege al hermanito y al rato el amedrentado somos nosotros. Y es cuando nos cae el 20, es cuando resuenan las palabras, es cuando vamos y decimos, no debía actuar así con el hermano. Y si somos espirituales, vamos y el Señor nos pone el sentir de ir y decirle, hermano, ¿sabe qué? Aunque haya pasado tiempo, así ya sea un día, 2 días, 3 días, 2 meses, un año, ¿sabes qué, hermano? Discúlpeme.
En el nombre de Jesús le ruego, me disculpe, porque en su tiempo cuando usted cayó, hermano, pero hermano, eso ya pasó. Sí, ya sé que ya pasó, pero discúlpeme porque en mi corazón yo actué mal, en mi corazón yo lo juzgué, en mi corazón yo hubiera preferido no hablar con usted. Pero ahora que he entendido esto que me ha dicho el Señor, ahora lo he entendido, vengo y le ruego que me disculpe. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto ese sentir. ¿Para qué? Para que andemos con armonía. Porque si usted quiere estar en el cielo, usted quiere estar con Jesús y yo también, ahí nos vamos a encontrar. Entonces imagine que vamos a andar aquí con malos sentires, con malos entendidos, con malas palabras, con malos sentires, con puras palabras amedrentadas, nomás pegándole al hermano con palabras y con hechos. Y cuando estemos con el Señor, no va a querer verme a mí, ni yo a usted. Dígame si eso es lo que quiere el Señor. Usted que es padre, que me está viendo, ¿a usted le gusta que sus hijos se peleen? No. Entonces imagine que está usted y aquí del lado derecho está un hijo y del otro lado está el otro hijo. Y están con usted, pero hasta el ambiente se torna mal, es incómodo porque los hijos ni se hablan, los hijos nomás se andan diciendo de habladas, se andan diciendo de cosas, es más, hasta se han peleado y no se hablan. Eso no es un ambiente que quiere el Señor. Por eso el Señor nos dice en la palabra, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, ayuden al hermano con buenas palabras. Lleven las cargas los unos con los otros. Esa es la manera de obedecer la ley ¿de quién dice ahí? De Cristo. Es más, si no actuamos de esta manera, estamos obedeciendo la ley. Sí, amén. Pero no la ley de Cristo, sino la ley de Diego, la ley de Pedro, la ley de Pablo, la ley de Juan, la ley de Rodrigo, la ley de Federico, la ley de Santiago. Pero ninguna ley que sea la ley de Cristo. Versículo número 3. Si alguien se cree importante, ay Señor, cuando en realidad no lo es, ay Dios. Esto, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con lo que acabamos de leer, con lo que estamos explicando de la restauración? Muchas veces nosotros no restauramos al hermano porque nosotros creemos ser muy santos, creemos ser muy puros y cometemos el mismo error que cometían los fariseos. Los fariseos no acercaban a los leprosos. ¿Por qué no se acercaban a los leprosos? Exactamente. Había un funeral y no querían ir los fariseos porque se contaminaban. Así dice la Biblia, se contaminaban. Entonces eran tan religiosos que con tal de no contaminarse ellos mismos, no había un mismo sentir. Por eso cuando llegó el Señor lo juzgaban y le dicen, ¿por qué estás entrando en casa de republicanos y de cobradores de impuestos? Son pecadores, ¿por qué te juntas con pecadores? Tú que eres el Salvador, tienes que venir a libertarnos, no tienes que andar con los pecadores. Pero hoy no. Hoy en la iglesia cristiana casi no se ve eso. Hoy en la iglesia cristiana los pastores están entre las ovejas, los hermanos ministros están con el hermanito que no puede ver, que no puede a lo mejor caminar bien, con el hermanito que está enfermo. Hoy no. Hoy la iglesia cristiana está como en ese tiempo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Desafortunadamente, y gracias a Dios, porque así es como Él lo dijo en las Escrituras. Dijo que en la viña del Señor iba a crecer tanto trigo como cizaña. En la viña del Señor, trigo y cizaña. Es decir, que no nos alarme, no nos sorprenda que en la iglesia haya hermanitos que son así, fariseos, religiosos. ¿Cómo, hermano, que religiosos y fariseos? Sí. Que no van ni saludan al hermano que viene sucio, mugrosito. ¿Por qué? Porque como ellos van a cantar, ¿cómo van a subir a cantar con una mancha de tierra aquí? ¿Cómo van a tocar? ¿Cómo van a predicar? ¿Cómo van a agarrar el micrófono con las manos sucias? ¿Cómo van a saludar a alguien que le huele la boca? Hoy pasa eso en las iglesias. Qué lástima. Y nomás piense cómo estará el corazón de nuestro Señor. ¿Cómo estará el corazón de nuestro Señor? Que así somos.
Por eso dice en Apocalipsis, no hombre, yo conozco tus obras, Diego, yo conozco tus obras. Tú dices que no te hace falta nada, que lo tienes todo. Ahí lo dice Apocalipsis 3. Pero no te das cuenta que el desnudo, el desdichado, eres tú. Por eso, por cuanto eres religioso, mira, ¿cómo dice? Te voy a vomitar. Bácala, qué asco. Oh, sí, qué asco. Es decir, te voy a desechar. Y qué difícil, qué feo, qué dolor a aquellos que conocieron del Señor, que le sirvieron al Señor, que disfrutaron los placeres efímeros de la palabra del Señor y sean vomitados por el Señor, cuando en realidad no lo es. ¿Cuántas veces? Es más, nosotros mismos hemos pensado, es más, yo no lo voy a meter a usted porque eso es para mí. Esta palabra del Señor me está diciendo a mí: Diego, ¿te crees importante? Sí, Señor. Yo predico, yo canto, yo esto, lo otro. En realidad no lo eres. Pero ¿cómo que no lo soy, Señor? ¿Quién te dijo que eres importante? ¿Quieres ser importante? Sí, Señor. Empieza sirviendo. ¿Pero a quién? ¿Ves ese hombre que está ahí? ¿Quién? ¿El mugrosito? Sí. Sírvele. Pero, Señor, le huele la boca, no tiene dientes. Yo estoy en ese hombre. Porque por cuanto le das un vaso de agua a este hombre, me lo estás dando a mí. Pero si se la niegas, me estás negando el vaso de agua a mí. Pero Señor, pero ese no eres tú. ¿Quién te dijo que no soy? ¿No tiene dónde dormir? No, Señor. Invítalo a tu casa. Pero Señor, ¿cómo se va a dormir en mi casa? Míralo, cómo viene todo mugroso. Todo. Acéptalo en tu casa. Porque si lo aceptas, me estás aceptando a mí. Y si lo rechazas, me estás rechazando a mí. Dale de comer. Llévatelo contigo a la iglesia. Muéstrale la Biblia. Regálale tu Biblia. Pero Señor, es mi Biblia el que estudio. Ahí tienes otras Biblias. ¿Para qué quieres otras si ahí tienes más? Pero Señor, está bien. Sigue tu propia ley. Sigue la ley de Diego. ¿Quieres seguir tu ley? El día que mueras, espero que tu ley te salve. ¿Quieres seguir la ley de Cristo? Al final de tus días, tu recompensa te la va a dar Cristo. ¿Cuántos quieren aquí la recompensa de Cristo? Yo quiero la recompensa de Cristo. Si usted quiere la recompensa de Cristo, le invito que juntos, usted y yo, agarrados de la mano, hermano, pero es que hay COVID, agarrados de la mano, llevemos las cargas los unos con los otros. En el mismo sentir, si usted se duele, yo me duelo con usted. Si se alegra, me alegro con usted. Si hay hermanos que están sufriendo dentro de la congregación, aunque no sean de nuestro ministerio, porque hoy la iglesia ya se separa por ministerios. Si no perteneces a mi ministerio, ¿qué crees? No te ayudo. ¿Jesús dijo eso? Jesús dijo, todos aquellos que no son de su ministerio, ¿no los ayuda? Dice, nada más ayúdense los del ministerio Viva Eficaz para el Mundo. No. Vosotros que sois espirituales. Ahora vámonos del lado contrario. Señor, es que necesito que me ayuden. No te preocupes. Tengo siervos espirituales que te van a ayudar. Y nos empiezan a rechazar. Tranquilo, espera. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice así el Señor. Si alguien se cree importante una vez más, cuando en realidad no lo es, pero si no eres importante, Diego. Sí, te podrán decir los hermanos que pero delante de mí, ¿qué valor tienes? No lo eres. ¿Qué crees? Te estás engañando a ti mismo. Y dígame si no hay cosa peor que engañarse a sí mismo. Versículo número 4. Cada uno debe examinar. Ay, Señor. Una vez más, cada uno debe de examinar su propia conducta. Dijo el Señor Jesús, no sé usted, pero a mí me resuena esto, hace como un eco a lo que dijo el Señor. ¿Para qué andas viendo la basurita del ojo de tu hermano y no te das cuenta que tienes un palo metido en el tuyo? Ay, Dios, eso está tremendo, Eso está fuerte. ¿Pero por qué, hermano? Sí, ¿cómo es posible que yo veo, ay, el hermano está predicando con tenis? Ay, aleluya. ¿Y de qué sirve?
que yo venga vestido con camisa, corbata, zapatos de primera calidad, si le menosprecio a usted? ¿De qué sirve si cuando me salude le diga, espérame hermano, ahorita lo saludo? Si cuando quiere platicar conmigo no me presto, porque solamente platicamos entre pastores, solamente platicamos entre evangelistas. Vamos a una campaña, vamos a una convivencia de iglesias y los pastores se sientan con los pastores. Ay Dios, pues ¿qué son muy importantes o qué? Recuerde, si se cree muy importante, pero en realidad no lo es, se están engañando a sí mismos, pobres. Ay hermano, sí, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Se están engañando a sí mismos. Y cómo duele cuando uno tiene el mismo sentir de que un hermano tuyo se esté autoengañando. Porque por más que uno llegue y les diga, hermano, así, no lo ven. Y duele, porque son nuestros hermanos. Y más cuando pasa en el lugar donde nosotros nos congregamos, dígame si no duele, hermano. Hermano, ¿lo ha vivido? Lo he vivido. Lo he visto. He visto cómo el ser religioso muchas veces ha conllevado a que la iglesia no crezca. A mí me pasó. Me pegaban, me llevaban a pegar en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿En qué pecado cayó? Hasta es lo peor, en ninguno. Pero no sobrellevó su carga el hermano conmigo. Si lo hubiera sobrellevado, no hubiéramos hecho un grupo. Hombre, hermano, tremendo. Pero no se prestó. Y Dios, a quien Él pone, Él quita. Recuerde, quien le es fiel en lo poco, ¿cómo dice la Escritura? En lo mucho lo pondré. Pero Señor, yo no te soy fiel en lo poco porque quiero que me des más. Cuando nosotros hacemos eso porque queremos más, ¿qué creen? Ya estamos cometiendo un error. Si yo estoy siéndole fiel al Señor aquí porque yo sé que en el futuro me va a dar más, no, ya la regaste, ya estás mal. No, tú con mucho o con poco, tú vas a seguirle siendo fiel. Y tú le eres fiel en lo poco porque te regocijas en el Señor y porque tú sabes el valor que tienes delante de Dios y porque no te das tu propio valor tú mismo, es decir, no te estás autoengañando. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, ay Dios, gracias Señor, puede sentirse satisfecho con sus acciones. ¿Ay? ¿Nada más? Sí, nada más. Pero no debe compararse con los demás. Ay Señor, ay Padre Celestial, Santo. ¿Cuántas veces nos hemos comparado? Me ha pasado a mí, lo vi en la semana. No, yo qué le voy a... Y yo lo dije. Es que yo no puedo predicar como tal, como fulano. ¿Cómo quisiera predicar como fulano, como sultano? Y ahorita el Señor me dice, tranquilo, relájate. No puedes predicar igual que ellos, porque tú predicas conforme tú predicas. Tú enseñas como tú enseñas. Tú haces lo que haces por amor a mí, no por amor a ellos. Entonces, tú tranquilo, estás en mi mano. Gracias, Señor. Gracias. Versículo número 5. Y ahí viene el versículo importante. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Pero a ver, ¿cómo? Ya no entendí. Pues no que nos van a ayudar a llevar las cargas. Aquí el Señor me está diciendo, carga tu propia carga. ¿Qué pasó ahí? Se está contradiciendo la Biblia. No, hermano. No, hermana. No se contradice, todo lo contrario. Asegura y nos enseña el Señor. Porque si nosotros no somos capaces de llevar nuestra propia carga, ¿cómo vamos a ayudar a otro hermano a llevar su carga? ¿Cómo voy a ayudarle y decirle al hermano, yo le ayudo con su carga y mi carga la dejo aquí? ¿Cómo voy a decirle al hermano, yo le ayudo con las sillas que usted está cargando, hermano? Pero hermano, las sillas que le corresponden a usted, sí, ahí están, ahorita yo sigo con mi carga. No. Primero termina de cargar las sillas que te encomendaron y después ayuda al hermano con la carga que él está llevando. Porque si no puedes con las tuyas, nada más estás haciendo eso al hermano para que te vean. Y si lo haces para que te vean es porque tú quieres ser importante, quieres un lugar importante. Si quieres un lugar importante es porque no vienes para servirme a mí, sino vienes para servirte de mí. Ay, está muy tremendo. ¿Por qué? Porque hay mucha
Suena muy parecido, pero no es igual. ¿Vienes a servirme a mí o a servirte de mí? ¿A qué venimos nosotros? ¿A servirnos de Dios o a servirle a Dios? Amén, gloria a Dios. Pero hay muchos, y usted que me está viendo ahí, por medio de esta red social, sabe y lo ha visto, hay mucho, y es más, nosotros mismos hemos cometido ese error, de que nosotros nos servimos del Señor, pensando que no pasa nada, pero se lo digo, cada cosa que digamos, cada cosa que hagamos, cada cosa que dejemos de hacer o de decir, cada cosa el Señor nos las está tomando en cuenta, y toda la recompensa que nosotros estemos buscando de los hombres nos las va a poder quitar el hombre, pero cuando nosotros buscamos al dueño de las recompensas sin desearlo, el Señor nos va a dar la recompensa. Bendito es el nombre del Señor. Cuando yo comencé a servirle a Dios, yo ya estaba muerto, estaba aburrido de mi vida. A lo mejor a usted no le pasó así, pero yo estaba aburrido de mi vida. Yo ya había disfrutado de los placeres del pecado. Yo ya había experimentado lo que quería yo experimentar antes de llegar al Señor. Y estaba aburrido. Yo no le encontraba ya sentido a esta vida. Por eso yo le dije al Señor, Señor, úsame como quieras. Seguro. Ha habido luchas, pruebas, dificultades. Sí, no voy a decir que no, que a lo mejor llegó el momento en el que cometí el error y dije, Señor, cuestionando al Rey de Reyes, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Hoy que ha pasado el tiempo me doy cuenta por qué pasó eso. Hoy que ha pasado tiempo, sé que yo no entiendo por qué estoy aquí. Pero el Señor sí sabe por qué estoy aquí. El Señor sí sabe por qué hoy tengo la oportunidad de llegar hasta su casa. El Señor sabe por qué hoy tengo la oportunidad de estar aquí parado, poder platicar, poder predicar de esto. Y dentro de 2, 3 años, yo no sé dónde me tenga el Señor. Pero entonces diré, ahora sé por qué el Señor me tenía donde me tenía. Ahora sé, y esto que ahora estoy viviendo, ahora que esto que estoy hablando frente a usted, frente a la cámara, ahora esto que usted está viendo y que yo mismo voy a ver. Ahora entiendo por qué pasé por X o por Y circunstancia. Gloria a Dios. Nunca me imaginé que el Señor me fuera a dar esto. Si yo hubiera obedecido al Señor, porque también está la otra parte, que yo pueda cometer un error. Si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado otra cosa. Eso depende mucho. Por eso dice, versículo 5, cada quien. Por eso es que dice el versículo 5, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Oiga, hermano, ¿y el pastor? No, el pastor no es responsable de ti. Y el ministro tampoco, hermano. ¿Quién? Tú eres responsable de tu propia conducta ante Dios. Ante la congregación, ante la iglesia, ante los ojos humanos podremos pensar una cosa, pero si pensamos algo de más, ya nos estamos autoengañando. Vamos a dejar este tema por el día de hoy hasta acá. Espero que haya sido de bendición. Si fue de bendición, le invito a que comparta, que comente en este video, esta enseñanza, esta predicación. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Si desea una oración, le invito. Dale like, compártalo si es de bendición. Ayúdenos a llegar a más gente. Nos veremos en la próxima.